Estimados alumnos, vamos a dar inicio a nuestra semana actual de presente para dar continuidad a nuestro desarrollo programático. La semana anterior nosotros estábamos trabajando o hablando sobre el movimiento internacional del dinero. Vimos cómo funciona este movimiento del dinero en el corto plazo, el financiamiento, mejor dicho, del corto plazo, y nos falta cerrar cómo funciona lo correspondiente al largo plazo. Cada uno de ellos tiene una secuencia de conformación, pero no es, o más bien esta diferenciación de corto y largo plazo se diferencian por los instrumentos que se utilizan. Cuando existe un movimiento o un financiamiento de corto plazo y cuando existe un financiamiento de largo plazo existen otros instrumentos que se utilizan a modo de tomar algunas precauciones o predeterminaciones en el proceso de financiamiento. Entonces, lo común es que las corporaciones, en este caso multinacionales, los CMN, corporaciones multinacionales, recurran a fondos o recursos de largo plazo para financiar sus proyectos, es decir, sus operaciones o las inversiones que tengan que hacer. Las corporaciones tienen acceso a una fuente interna de financiamiento y una fuente externa de fondos. Y eso hace que les convenga considerar todas las combinaciones posibles de financiamiento antes de tomar una decisión. Y obviamente los directores de finanzas deben ser bastante precavidos con las fuentes de fondos a largo plazo, con el fin de financiar los proyectos de forma internacional. Y lo que tienen que buscar es que maximice la riqueza de la organización. Y ahí vamos a entrar entonces a lo que es las decisiones o la decisión de financiamiento de largo plazo. Para que quede claro que ahora estamos ya en la parte de largo plazo y la clase anterior estuvimos viendo todo lo que es de corto plazo. Entonces, las corporaciones generalmente intervienen en proyectos de largo plazo y depende mucho del tipo de financiamiento de largo plazo. Nosotros vimos algunas decisiones que son recurrentes en el movimiento de capital. ¿Qué necesitan obviamente las empresas para poder generar sus proyectos? Entonces, cuando tienen que tomar esa decisión, las corporaciones deben investigar las fuentes posibles de financiamiento, que puede ser de capital o de deuda. Es decir, esta decisión de financiamiento, vamos a ponerlo así, puede ser de capital o de deuda. De deuda. Los financiamientos de fuentes de capital. Generalmente las empresas pueden considerar una oferta de capital en un país o en un lugar determinado, donde los fondos están básicamente establecidos en una moneda local. En una segunda instancia, obviamente pueden examinar la oferta de capital en forma global y en la que van a tener que emitir para poder acceder a esos fondos algún tipo de documento que pueden ser las acciones. Los títulos valores denominados acciones. En el país donde ellos están residiendo, y eso se puede también comercializar en el exterior. Entonces, tienen que estudiar eh, el método de obtener el financiamiento parcial en una divisa que va a requerir obviamente para las operaciones, ya sea en su país o en la subsidiaria donde tengan, ¿no? Entonces, además, la oferta global puede darle algún reconocimiento de marca, es decir, también, por ejemplo, Coca-Cola emitió acciones de 5 mil millones de dólares, etc. Entonces, eso también le da el tipo de un posicionamiento en el mercado.
¿Y quiénes intervienen en el mercado extranjero? O sea, los que intervienen en el mercado extranjero son los que están interesados más en la oferta global de la empresa y esta que coloca las acciones en el mercado, ya sea nacional o extranjero. eh, y hay suficientes acciones en ambos países para dar liquidez a la empresa. Es decir, puede emitir en el mercado local o en el mercado internacional. Entonces estas acciones obviamente se inscriben en la bolsa de valores, aquí por ejemplo en la CNB, eh, y casi en todos los países es lo mismo. Y lo que busca es que se garanticen esas operaciones. Entonces esas acciones se inscriben en la bolsa para que se sepa, para que los inversionistas, obviamente locales, puedan vender sus posiciones en acciones y saber cómo va moviéndose. El otro punto es que se puede ofrecer la colocación en forma privada, no en las bolsas de valores, y allí entran a tallar las instituciones financieras. También se puede ofrecer las colocaciones en instituciones que son benéficas, que permitan reducir los costos, etcétera, pero no tienen el mismo fin de captación de financiamiento, sino más bien por una estrategia muchas veces. Entonces, las colocaciones privadas obviamente va a permitir reducir los costos, pero también es posible que las entidades no tengan todos los fondos que necesiten para poder avanzar en lo que están queriendo. Entonces el financiamiento va a tener que ser una combinación de varios inversionistas de distintas capacidades para mantener la inversión durante un periodo de tiempo, obviamente porque el capital tiene una liquidez limitada. Eso sería por fuente de capital. Por fuente de deuda. En el caso de fuente de deudas, cuando la empresa considera el financiamiento con deuda, tiene un conjunto de opciones parecidas. Entonces puede buscar colocación pública de deuda en un país o en otro al que se esté vinculado y así obtener un préstamo de largo plazo en, en forma nacional o extranjera. Entonces casi todas las entidades van a obtener financiamiento de capital obviamente en su país. Y ese financiamiento con deuda se va a realizar generalmente de la mejor manera. Y va a depender de la cantidad de dinero que obtenga para que sea solamente nacional o extranjero. ¿Qué pasa con los conflictos o sea, es decir, puede haber conflictos entre accionistas? Puede haber conflictos entre accionistas y acreedores. Por supuesto, porque generalmente si la empresa tiene problemas, se tiene que ver quién va a recibir primero sus beneficios. Entonces, las empresas lo que generalmente recurren al financiamiento para impulsar proyectos internacionales que tienen un gran potencial para generar rendimientos. Y para eso aumentan, obviamente, sus riesgos. ¿Por qué? Porque abren su capital, exponen la posesión de la titularidad de la empresa a terceros. Y de esta manera se busca tener algún beneficio por ese riesgo. Pero afecta a los que ya tienen, por ejemplo, bonos. A los que compraron bonos, posiblemente se le va a tener que proponer una tasa de interés particular por el dinero que le da a la empresa. Es decir, que hayan acciones y bonos van a empezar a competir entre sí. Entonces la tasa de interés lo que va a hacer es expresar el momento que el dinero va teniendo valor en el momento que se presta. Y si una empresa aumenta su riesgo, después de reducir por su dinero, va a aumentar la probabilidad de que no pague la deuda,
Por lo tanto, los que invirtieron en él van a sentirse preocupados. ¿Y qué hace la empresa? Básicamente va a necesitar adquirir la- una cierta deuda sin pagar por ese riesgo. Por más que aumente, por más que aumente los fondos. Entonces los tenedores de bonos van a tratar de evitar las acciones de una empresa imponiendo varias restricciones a la administración. Van a empezar a tener conflictos. Entonces va a ser difícil determinar si algunas decisiones van a estar dirigidas para el servicio de los accionistas a, a expensas de los que tienen bonos. Por ejemplo, si una empresa puede firmar que o puede afirmar que sus planes de emprender un proyecto en cierto país son para la diversificación internacional y reducir su riesgo. Si el proyecto tiene un alto potencial de generar rendimiento, también cuenta con una probabilidad de fracasar. Entonces, el proyecto aumenta la probabilidad de que la empresa no pueda pagar. Es decir, cuanto más se arriesga, más posibilidad también es de perder o ganar. Luego está lo que se conoce como el costo de financiamiento de la deuda. Vamos a ponerlo acá. Costo de financiamiento, financiamiento de la deuda. Ok, bien. ¿Qué es el costo de financiamiento de la deuda? Y básicamente es la tasa de interés que hay que pagar y que hay entre las divisas que van a fluir en las decisiones de financiamiento de largo plazo entre empresas. Entonces, el costo real de financiamiento de largo plazo siempre se va a basar en la tasa de interés en el cual se cotiza. Entonces, aquí vamos a poner tasa de interés en la que se cotiza y la variación porcentual del tipo de cambio. Cuando hablamos siempre de financiamiento internacional, estamos hablando, está siempre implícito todo lo que tenga que ver el tipo de cambio. Tipo de cambio. Okay. Entonces, eso no podemos dejar de lado. Siempre vamos a tener que hablar sobre eso y toda vez que hablemos de los financiamientos internacionales. Y estamos hablando de la tasa de interés y el tipo de cambio en el cual se toma el préstamo. Es decir, si emito bonos en Inglaterra va a ser en dólares, perdón, en libras esterlinas, en Estados Unidos en dólares y así sucesivamente. Y así como la tasa de interés sobre los préstamos bancarios cambian con el tipo de divisa que se trabaje, también el rendimiento de los bonos tiene ese mismo comportamiento. Entonces, como a veces los bonos se denominan en moneda extranjera, tienen rendimientos bajos, ya sea de corporaciones de Estados Unidos o de cualquier otro país, o cualquier empresa, IBM, Walt Disney, etcétera, Google, eh, están en monedas que pertenecen a esos países. Por lo tanto, ahí van a ser moneda nacional o moneda extranjera. Y los costos de financiamiento para las empresas eh, que emiten obviamente los bonos en una moneda extranjera van a estar influidos por el valor de esa moneda extranjera con relación a la moneda nacional durante el periodo de financiamiento y obviamente no hay una garantía de que el bono sea más barato que un bono denominado en dólares, por ejemplo. Entonces la empresa que percibe el préstamo debe de realizar pagos de cupón de monedas por el bono por el cual vendió. Entonces, si la divisa se aprecia, es decir, sube el tipo de cambio respecto a la moneda nacional, se necesitan más fondos para hacer el pago de dividendos. Y eso va a hacer que una empresa no siempre eh, denomina su deuda en una divisa con una tasa de interés baja.
Entonces, para tomar una decisión sobre el financiamiento de largo plazo, las empresas tienen que tener en cuenta determinar el monto de fondos que van a necesitar, no hay que tirar al azar nomás, pronosticar los precios al que puede emitir los bonos. Eso se hace, hoy a la vez pasa, a través de la casa de bolsa se analiza. Y luego los pronósticos de tipo de cambio periódicos de la divisa en el cual está denominada el bono. Entonces esta información se va a usar para determinar los costos de financiamiento de los bonos que pueden eh, compararse con los bonos de financiamiento que se va a incurrir en la moneda nacional. El otro punto que tenemos a esto es la medición del costo de financiamiento. Medición del costo de financiamiento. La medición del costo del financiamiento. Entonces, desde la perspectiva de las empresas, el costo de financiamiento en una moneda extranjera siempre va a estar influido por el valor en el cual está la empresa y obviamente hace los pagos de los bonos a los tenedores, a los que tienen los bonos. Y cuando termina el periodo de vencimiento de esos bonos, el principal también va a tener que pagar al final de la operación. Entonces, ¿cómo, cómo se mide el costo del financiamiento sobre lo que hay que pagar en un momento dado? Lo que hace la empresa es evaluar el costo de capital, es decir, supongamos que el costo de capital está implícito la tasa de financiamiento en los bancos, que vamos a llamarle I, la inflación, que lo vamos a llamar F, la inflación, lo llamaremos F, el riesgo país, por ejemplo, le vamos a llamar RP, y esto van a dar unos porcentajes, ¿sí? Y luego la empresa dice, bueno, acá tengo, qué sé yo, tasa de cualquier préstamo 12%, la inflación de Paraguay 4%, redondeando, y el riesgo país de 2.5%. ¿Ok? Y ahí tenemos 20% de rentabilidad deseada para un inversionista cualquiera. Pero como el riesgo va a estar reducido al hacer el bono, entonces lo que hay que ver, lo que la empresa tiene que ver para decir cuánto va a costar ese bono, es el rendimiento de inversión. Y cuánto se desea tener como dividendo. Entonces, supongamos que una vez evaluado el flujo de ingresos, el gasto, se tiene el valor anual neto, y luego se tiene la TIR del proyecto, vamos a la TIR, y eso da, supongamos, 15%. La TIR de 15%. No es igual a rentabilidad, pero lo vamos a usar en ese concepto. Ok, entonces si la rentabilidad del proyecto es 15% y yo quiero emitir bonos, ¿a cuánto voy a emitir? Y va a ser un valor menor a la rentabilidad del proyecto, a un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque esta rentabilidad tiene que cubrir el costo de la deuda. Puede ser 14, 13, cualquier valor menor. Tanto como cualquier, no es así muy al azar, pero tiene que cubrir la rentabilidad que los accionistas quieren, a modo de generar un remanente de inversión. Y puede ser que los accionistas,
por ejemplo, si los accionistas quieren aquí 20%, significa que una rentabilidad del 15% no va a funcionar. Tendría que ser de por lo menos 25% eh, en general, y allí ya no hablamos de TIR, ahí ya hablamos de la TMAR, la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Por qué? Porque la TIR puede ser la rentabilidad del proyecto en el cual los flujos de efectivo son cero. Es otra cosa hablar de tasa de rentabilidad esperada o tasa de rentabilidad atractiva de retorno. Es decir, cuánto necesito realmente para que mis inversionistas se sientan felices. Y dijimos que, por ejemplo, 20%. Ok, 20%. Entonces, mis accionistas quieren 20%. El, el proyecto tendría que rendir mayor al 20% para que yo pueda cubrir la tasa de endeudamiento y también dar una rentabilidad a la que los inversionistas quieren o querrían invertir. Y ahí entramos en la evaluación del riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar en el mercado internacional y todo lo que está fuera de moneda extranjera o divisas tiene el implícito el riesgo cambiario. Entonces, el tipo de cambio viene a ser una cuestión muy importante cuando se va a emitir bonos en moneda extranjera. Entonces la empresa necesita un método confiable para poder considerar el posible impacto que va a tener la variación del tipo de cambio. Entonces puede hacer un pronóstico para aproximadamente puntual del tipo de cambio, que no es tan sencillo, y tomar ese pronóstico para aproximarse en forma puntual a lo que va a ser el tipo de cambio en el cual está la moneda. Pero el pronóstico de aproximación no tiene en cuenta la incertidumbre, por ejemplo, que rodea eh, la economía en sí, que varía dependiendo de la volatilidad de la divisa. Por eso es que ciertas divisas son muy volátiles y otras no. Y allí se usa probabilidades, se usa simulación, distintos tipos de herramientas, que nosotros lo vamos a tocar solamente teórico, para poder hacer esas predicciones. Y también se usan instrumentos para hacer frente a ese riesgo. Uno de los instrumentos son los contratos de forward. Contrato de forward. Y el otro instrumento puede ser el swap de divisas. El swap de divisas. Son los instrumentos que se tiene a la mano en el mercado bursátil, en el mercado de capitales, para poder administrar el riesgo cambiario. ¿Qué es el forward? O un contrato de forward. Es básicamente cuando un bono que se denomina en moneda extranjera tiene una tasa de cupón más baja que el de la moneda local. Entonces esto puede considerar la emisión de un bono doméstico en divisas y cubrir simultáneamente su riesgo cambiario con el forward. Entonces, cuando a veces en el mercado se aceptan solicitudes de 5 años o más, se toma la opción del forward para poder cubrirse. Entonces la empresa va a poder organizarse para comprar contratos de forward en moneda extranjera cada vez que requiera realizar pagos. ¿Qué es el contrato de forward? Y bueno, el contrato de forward es un contrato en el mercado informal para poder comprar divisas adelantadas a tipo de cambio ya preestablecido por más que suba o baje. Si el tipo de cambio actual es menor al contrato de forward, pues lo perdí. Si es mayor, al tipo de cambio es mayor al tipo de cambio del forward, ahí estoy ganando porque me van a vender dólares o divisas a un precio menor del mercado. Sin embargo, el swap de divisas lo que permite es cambiar divisas periódicamente. Como dice swap, cambio. Entonces, por ejemplo, yo tengo contratos en dólares, me pagan en dólares, yo puedo cambiar a otra moneda.
Se puede hacer un swap para que el pago lo hagan en otra moneda o el contrato se ejecute a ciertas condiciones. Esas son las condiciones que da los instrumentos. Una de las formas que estamos viendo, la forma de obtener financiamiento a largo plazo que se hace a través de instrumentos, porque las acciones tienen una vida ilimitada, los bonos son mayores a un año para proyectos importantes. Y ambos son instrumentos de financiamiento a largo plazo y a eso se le tiene que adicionar a los préstamos bancarios de largo plazo, bajo hipoteca, prenda, cash collateral, etc. Pero ¿qué tienen que hacer los inversionistas o las empresas que hacen inversiones? Es como diversificar el portafolio. Portafolio básicamente sería tener distintos tipos de activos juntos de distintos riesgos a modo que y distintas industrias, a modo que si la industria A se pierde, estos sigan manteniendo la rentabilidad o el ingreso del inversionista. Debido a que no todo de una vez y de distintas industrias pueden colapsar, es decir, es difícil que eso pase. Entonces crean como una forma de diversificación y de administrar el riesgo. El vencimiento de la deuda. ¿Cómo la empresa decide si va a emitir un bono? La empresa decide emitir un bono, ya sabemos cómo va a decir la tasa, ¿no? Sabemos cómo va a decidir cuánto va a pagar esta tasa. Por ejemplo, 14%, cómo va a decidir. Y va a depender de la tasa atractiva mínima de retorno, a modo de que esto que va a decir, va a ofrecer en el mercado los bonos, va a pagar 14%. Para eso la empresa tendría que ganar por lo menos el doble, 28 o 30%. Luego está el tiempo de que este bono se va a cancelar. ¿Cómo se define ese tiempo? ¿Cómo hago para poder saber en qué tiempo voy a terminar de pagar este bono? Y si es para una inversión en particular, y por lo general se hace para una inversión en particular, va a depender del tiempo de recuperación de la inversión. Y ahí voy a decir, bueno, si yo voy a recuperar, ¿por qué? Porque voy a prestar, por ejemplo, 1.000.000 por cada bono, ¿sí? Yo tengo que pagarle 14% de esto, que va a ser 140.000. Y al final del periodo tengo que pagarle los 1.000.000 más el último 140.000. Entonces, si el periodo va a tener una vida de 5 años, por lo menos el vencimiento del bono también tiene que ser igual a este. Igual o mayor. Por lo tanto, de eso depende decidir cuál va a ser la vida. Y luego están las decisiones de tasa de interés frente a las tasas fijas y tasas flotantes, que la tasa fija te fijan 14% por préstamos y nos cambia. La tasa variable sería, te dice, bueno, 3% más LIBOR más 1 o variable LIBOR más 2, etc. Entonces, si sube, cambia algunos plazos, te van a cambiar esa tasa. Generalmente no baja, por lo general sube, ahí te cambia. Y eso se puede usar un swap para tomar tasas fijas, porque depende del mercado en que estoy, una tasa variable puede ser bastante contraproducente a los intereses de la empresa. Son las formas donde se conecta la porción de la gestión del financiamiento de largo plazo, que básicamente son los instrumentos que estamos mencionando, acciones, bonos, y existen algunos instrumentos que permiten administrar el tipo de cambio. O también puede ser la inflación, puede ser la tasa de interés. Bien, de esa manera redondeamos la parte de financiamiento de largo plazo y lo que es el financiamiento en general. Les deseo un buen resto de semana y nos reencontraremos la próxima conexión.